¿Qué mejor modo de proteger un bien tan preciado que confiándolo a personas que nos hagan sentir seguros? Y nunca en manos de tu perro, por muy listo que éste sea. Para ello existen los corredores. No. Esos no. Corredores de seguros. Mediadores entre las compañías aseguradoras y tu bienestar. Como los profesionales de Grupo PAC. Líderes en el sector de las corredurías a nivel nacional. Hombres y mujeres experimentados que conforman una amplia red propia y de franquicias en todo el territorio. Hay una persona de Grupo PAC muy cerca de ti, que conoce tus necesidades y te ofrecerá un seguro a medida, convirtiéndose en tu mejor compañía en este emocionante y largo viaje. La vida. Nadie dijo que fuera a ser fácil, pero sin duda, vivir es la mayor de las aventuras. Celebra cada día con la tranquilidad de sentirte seguro y ser feliz. Grupo PAC. Estamos seguros. Manolín Cuesta, leyenda de Córdoba. Primer recuerdo que te viene a la cabeza, Manuel, ya sea de tu vida futbolística o tu vida personal, queremos conocerlo. Bueno, pues yo he estado siempre relacionado con el mundo futbolístico, ¿no? Porque mi padre, lo que recuerdo es mi padre cuando iba con Rafael Campanero, para descanse, iba a los partidos de fútbol y demás. Yo tuve la suerte, entre comillas, de vivir en una casa de vecinos, de 14 o 15 vecinos, en la cual teníamos un patio grandísimo y en el cual pues mi padre me hizo una portería y yo me dedicaba siempre a tirar portería con mi hermano, el otro hermano que va por encima mía, y siempre hemos estado relacionados con el fútbol, es decir, que en mi casa siempre se ha vivido del fútbol, se ha hablado siempre de fútbol. Y así recordando, recuerdo una vez un vecino fue una anécdota buena porque un vecino me dijo que fuese al antiguo Gran Teatro que vendía las entradas para el Córdoba, que fuera a comprar una entrada. Y fui y le compré una entrada y antes antiguamente tenía la costumbre, cuando no había de caballeros, te daban 2 de infantiles. Y claro, yo vi que me dieron 2 entradas, me quedé con una, al vecino le di la otra y yo me fui a ver Córdoba con la entrada de infantil. Claro, que el problema fue cuando el vecino fue a entrar, le dijeron que con una entrada no tenía que tener 2 entradas, ¿no? A ver si siempre he tenido relacionado con el fútbol. ¿Tus primeras botas de fútbol, tu primer balón de fútbol, lo recuerdas? Sí, claro, los Reyes en mi casa todos los años era un balón, ¿no? Para mí y para mi hermano, ¿no? Porque después teníamos el otro pequeñito, Pepe, que era más pequeño, ¿no? Yo recuerdo que las botas antiguamente, yo aquí he conocido las botas que no, yo creo que no la habéis conocido, es la de Spy. Eran unas botas con unos pedacitos de cuero atravesados para que no te escurriera, eso iba clavado con puntillas y cuando se gastaba el material, pues la puntilla subía para arriba y te clavaba en pleno partido, ¿no? Mi padre hizo un sacrificio enorme para comprarme una bota de esas, ¿no?
Y balones, pues yo he conocido los balones de Correillo, el balón que no tenía la válvula como hoy en día, aunque ya cuando en el año 60 o cosas así ya empezaron a salir los balones, bueno, estaban antes, ¿no? Pero llegar a nosotros, llegar a un balón de válvula era muy difícil, y ya en los años 60, 60 y algo, que ya fue cuando mi padre hizo el Seneca, ya empezó cuando ya empezamos a jugar con balones de esos, y mi padre pues me regaló, no cabe duda, me regaló uno para yo en el campo este que yo te decía y demás, pues allí entrenar los tiros a puerta, hacía físicamente, porque antes no se entrenaba, no era como ahora que a los 3 o 4 años los niños ya tienen un entrenador o unos pedazos de entrenadores entrenando. Yo me iba a ver el Córdoba a entrenar y después intentaba hacer los ejercicios que hacía el Córdoba y demás, ¿no? Así como yo, porque no he tenido un entrenador que me dijera, incluso jugando en el Seneca, el primer año, los primeros años míos de entrenador, no teníamos un entrenador cotizado ni un entrenador con título, ¿no? Éramos nosotros los que nos inventábamos todo. Ha hablado de tu familia, de Joaquín, tu padre, de Carmen, tu madre. ¿Cómo era esa relación, ese patio de vecinos, de esa Córdoba de la posguerra, en la que, bueno, tú naciste en el año 50, pero todavía quedaba mucha España en construcción y, bueno, afortunadamente tuviste la posibilidad de eso, de tener unos vecinos, un barrio donde salir, donde jugar, ¿no? Una familia llena de amor y de fútbol, ¿no? Efectivamente, nosotros hemos sido 5 hermanos, hemos sido muy felices. Y ya te digo que en los años 50, bueno, tú lo sabrás, ¿no? Se pasaban muchas calamidades y demás, vivíamos en una casa de 12 vecinos, 14 vecinos, nos llevábamos fenomenal, teníamos el patio ese que allí era donde jugábamos nosotros al fútbol y estábamos todo el día metidos allí, y la verdad es que dentro de la economía que en aquel entonces se vivía, pues hemos sido muy felices, porque mi padre tenía tres trabajos para poder llevar la casa para adelante, ¿no? Y salimos bien, hasta que yo llegué y ya cuando yo empecé a ganar dinero en el fútbol, ya fue otra cosa. Uno de esos trabajos además coincidió, o sea, fue el origen de lo que serían el santo y seña de los colores del Seneca, ¿no? Si no recuerdo mal, tu padre hereda, o por así decirlo, ¿no? Obtiene unas equipaciones que van a proceder, que en los años 60, en el 63, funde el actual Seneca Club de Fútbol. Efectivamente, aquello sale por una anécdota también. Yo como no era como los niños de hoy en día, estaba todo el día en la calle y demás, me enteré que el Córdoba hacía unas pruebas y el Español de Santiago, que lo llevaba Abelardo Sánchez Vela, es para descanso, un buen tío que siempre lleva las categorías inferiores del Córdoba y personalmente ha llevado mucho equipo, salió Ramón Tejada, Fede, salieron muchos jugadores del Santiago. Y yo entonces estaba jugando, iba a jugar en cuando con el Santiago, al Sahuloyo, que se le llamaba antes el Club de los Chavales. El Club de los Chavales. El Club de los Chavales, el Sahuloyo, que tenías que pagar 2,50 para jugar el partido, es decir, peseta, peseta. Para que tú jugaras, te pusieran, tenías que llevarle, me acuerdo yo, me daba mi padre una moneda esta así parecida ahora mismo a los 50 céntimos, que eran 2,50. Entonces el Córdoba, como te he dicho, puso un anuncio para ir a probar, hacer unas pruebas con el Córdoba en el Arcángel, detrás de las porterías del Arcángel hicimos las pruebas de Morenito, un entrenador que tenía el Córdoba, que después lo tuve yo en el Córdoba Amateur, Morenito. Y entonces yo fui a las pruebas y se enteró Abelardo de que yo había ido a las pruebas, y entonces cuando llegué un día a jugar, no me dejó jugar, me dijo que me fuera al Córdoba. Entonces, por circunstancias así anómalas, el Córdoba pues no sacó categorías inferiores. Entonces me quedé sin en el Santiago y sin el Córdoba. Y mi padre me vio triste y entonces creó el Seneca. Entonces digo, no te preocupes que vamos a sacar un equipo. Claro, lo sacamos con los niños del barrio, por eso se llama Seneca, pues es de la Plaza Seneca. Y claro, teníamos un problema, no teníamos dinero, no teníamos camiseta. Y entonces mi padre pues rebuscó
en la antiguamente, que política no quiero saber nada, Guardia de Franco, y allí tenía unas camisetas rojas y negras rayadas de botones. Y entonces esas camisetas, figúrate, nosotros teníamos, te estoy hablando del año 60 o cosas así, pues yo tenía 11 años o 12, figúrate tú las camisetas, lo grande que nos venían, nos sobraba camisetas, sin pantalones y sin medias, cada uno se llevaba las medias, los pantalones que hubiera. Pero por ahí salimos, estuvimos jugando en el campo de los Salesianos, el trofeo María Auxiliadora se le llamaba, y que por cierto los árbitros eran, por ejemplo, un espectador que había allí y decía, ¿quién quiere arbitrar este partido? Y lo arbitraba, pero la verdad que eran unos torneos durante el verano buenísimos, se veía mucho fútbol y disfrutábamos mucho. Hasta el año 62, 63, que fue ya cuando dijimos, yo tenía entonces 13 o 14 años, porque antes pasaba de infantil, ya pasaba a juvenil. No existe la categoría de cadetes, no existían. Entonces yo ya terminaba de infantil y dijo mi padre, bueno, sacamos un equipo juvenil y sacamos el Seneca juvenil. Entonces lo compusimos con jugadores de allí del barrio y del sector sur, cogimos muchísimos, entre ellos Juan Verdugo, por ejemplo, Rafa Martínez, que llegamos a jugar en primera división, es decir, que sacamos buenos futbolistas, Rodolfo, en fin, que sacamos una época buena, Manolo Garrido, que de allí se fue a Sevilla, así recordando un poquito me viene a la cabeza, ¿no? Entonces sacamos en el año 63, federamos el Seneca en una sola categoría en juveniles y así fuimos creciendo hasta 25 equipos que tenemos actualmente el Seneca. Después, en fin, llegó una época en la cual yo progresé bastante y llegué a la edad de juvenil de último año y ya fue cuando el Córdoba se interesó por mí. Antes de esa llegada al Córdoba, me gustaría saber, Manolo, ¿qué sentías cuando te ponías esa primera camiseta, como tú bien apuntabas, con cordones, roja a negra, rodeado de amigos, de gente que empezaba con mucha ilusión, imagino, pero qué sentías sobre todo sabiendo la responsabilidad que conllevaba pues defender unos colores que tu padre había fundado, ¿no? Era muy grande porque nosotros me acuerdo que llevábamos la ropa, porque la ropa la poníamos nosotros y en un capacho de neja que tenía mi padre, ahí la metíamos y vamos, mi padre tenía una Vespa, mi padre tenía un defecto en los pies físico, pero que no le impedía nada para hacer la vida normal y demás, tenía los pies al revés que nosotros, pero vamos, no le impedía en su vida normal. Además le pegaba el balón mejor que yo, le pegaba el balón cuando trabajos, Manuel. Se ponía a entrenar, no se ponía a fenomenal. Entonces todas las mañanas metíamos la Vespa, en la lambreta, no una Vespa, una lambreta. Poníamos nuestro material y nos íbamos a jugar en el único campo que existía en Córdoba, que era la electromecánica, que allí jugábamos, al mes jugábamos 2 partidos, porque había a lo mejor 20 o 30 equipos federados y jugábamos 2 partidos nada más. Entonces, para mí era un orgullo de que mi padre, el sacrificio, lo mismo que yo después heredé lo de mi padre y ahora lo están cogiendo mi hijo, ¿no? Entonces para mí era importante porque no entrenábamos, es decir, no teníamos campos de entrenar. Nosotros, hasta que no se hicieron los campos de Enrique Puga, no sabíamos lo que era entrenar, nos juntábamos a lo mejor en el cuadrilátero, en el sector sur le llamábamos el cuadrilátero, nos llevábamos un par de balones y allí jugábamos y eso, pero las porterías eran 2 piedras, en fin, muchas calamidades para llegar, pero claro, la ilusión de futbolista, yo te digo la verdad, desde que empecé a jugar fútbol, mi ilusión era ser futbolista, como fuese, yo no vivía nada más que para el fútbol, pero claro, a la vez tenía que llevar, porque entre mi padre y yo éramos los que gestionábamos más o menos el equipo, ¿no? Y costaba trabajo, sobre todo económicamente, teníamos que hacer rifas, infinidad de cosas para sacar el equipo hacia adelante.
¿Recuerdas alguna anécdota así que sea graciosa que nos puedas contar de eso, de sacar algún dinero para poder tener, para poder seguir viviendo, compitiendo con el equipo? Sí, sí, nosotros lo que hacíamos es que hacíamos una rifa con los ciegos que eran mis números, y se las repartíamos entre los jugadores a 100 pesetas, estamos hablando, y el jugador, ahora a lo mejor hay equipos o se hacen rifas, pero es para que invirtiese dinero en ropa para los jugadores, es decir, que el jugador se viste con 300 euros de ropa, pero con la rifa. Antes no, antes vendía la rifa, pero era para el club, el 100% para el club, para poder pagar, porque antes no se pagaba árbitros, por ejemplo, que ahora el coste es muy alto en el fútbol. No se pagaba mutualidad, no se pagaba, incluso lo único que teníamos que averiguar eran las familias, las partidas de nacimiento, para que el jugador pudiera jugar, que justificara la fecha de nacimiento era correcta, ¿no? Yo recuerdo de ir en bicicleta a Espejo, porque Verdugo era de Espejo, a ir en bicicleta a Espejo a por la partida de nacimiento de Juan Verdugo, ¿eh? Y eso a base ya te digo que fuimos en bicicleta, ¿eh? Fuimos 3 o 4, y la cuesta de Espejo, me acuerdo, sabía que la pasamos canuta para subir, la antigua carretera, ¿no? Y de esa forma nos gestionamos. Nadie daba un duro, centros oficiales. Lo que sí es verdad es que la federación antes no te costaba el dinero como ahora. Ahora, el gasto más importante que hay en el fútbol es el federativo, en el aspecto de todo lo que conmueve, árbitros, fichas, todo lo demás, ¿no? Pero antes tenemos que buscar dinero pues para eso, por ejemplo, para alquilar un triciclo, que no sé si sabes lo que es un triciclo, una bicicleta, pues alquilábamos un triciclo pues, para llevar la ropa, porque mi padre ya dejó un poquito de tener que ir con la Vespa a llevarnos, ¿no? O con la Lambreta, y entonces llevábamos en un triciclo que se alquilaba en la plaza de la compañía, la alquilábamos, nos costaba 3 pesetas o 4 pesetas alquilarlo, todo eso había que buscar dinero para ello. Sobre los estudios en casa, ¿te decían algo? Porque está claro que tu padre quería y apostaba por ti, por tus hermanos, por supuesto, pero el tema del deporte lo fomentaba en casa. Pero de los estudios, que en algún momento te decían, no puedes dejarlo, tienes que dedicarte a tener una profesión. Yo en los estudios no he sido bueno, pero sí llegué hasta primero de perito. Yo saqué mi estudio hacia adelante fenomenalmente, sin problemas y sin nada, y cuando ya empecé yo, seguí mi estudio y estudiando perito hasta que llegué a entrenar con el Córdoba. Cuando yo empecé a entrenar con el Córdoba y me obligaban a ir por la mañana, tuve que tomar la determinación de dejar los estudios y dedicarme ya al fútbol. ¿En qué momento llega ese primer contacto con el Córdoba? Porque ya me has comentado anteriormente que te rechazaron, siendo muy joven, siendo un adolescente. Sí, siendo infantil tendría... Pero alguien sabría de ti, Manuel, porque ahí no había televisión, no había radios que contaran los partidos en la electromecánica. Alguien diría, oye, este delantero es muy bueno, vamos a incorporarlo, muy joven y además de aquí de la ciudad. ¿Cómo fue ese primer contacto? ¿Quién habló contigo para que con 18, 19 años cambiara los colores del Seneca por los del Córdoba? Tú no te puedes hacer una idea del trabajo que me costó a mí, porque yo... vamos a ver, yo era con mi padre el que llevábamos el Seneca, y yo lo que no quería irme, porque si me voy a lo mejor pensaba que iba a desaparecer el Seneca, y yo tenía mis amigos en el Seneca, pero yo recapacité, miré que para ser futbolista tenía que jugar en el Córdoba, no como ahora. Ahora para ser futbolista simplemente tiene que ser muy bueno, y que alguien se fíe en ti o que te vea, pero antes no. Antes tenía que jugar en el Córdoba, porque en el Córdoba yo he llegado a estar en una plantilla de 22 o 23 futbolistas y hemos estado 18 futbolistas de Córdoba. Y hemos sido traspasados unos pocos futbolistas de Córdoba. Es decir, y yo analicé y dije, si quiero ser futbolista, tengo que jugar en el Córdoba. Entonces sacrifiqué el Seneca, aunque yo me iba a ver todos los partidos del Seneca, todos los entrenamientos, pero fue la persona que te hablaba antes, Abelardo Sánchez, porque yo... siempre he metido muchísimos goles, siempre era máximo goleador en todas las categorías que he jugado, y Abelardo pues fue a hablar con mi padre y le dijo, mira, el chico tiene muy buenas cosas, vamos a incorporarlo al Córdoba, a ver
mi padre me lo dijo, yo hablé con mis amigos, con mis compañeros, les dije que me se presentaba esa oportunidad y me dijeron que adelante, ¿no? Entonces yo jugué y firmé en el Córdoba el tercer año mío de juvenil, es decir, que yo infantil, y en los 2 primeros años, antes había 3 años de juvenil, los que habíamos nacido teníamos la mala fortuna de haber nacido en marzo, como yo nací, porque los que hubieran nacido en septiembre tenían un año más, tenían 4 años de juvenil, 4 años de infantil, ¿eh? Entonces yo tuve 3 años de juvenil, jugué los 2 primeros en el Seneca y el tercero, pues entonces ya me fui al Córdoba. Yo en el Córdoba jugamos la Liga Nacional, que eso eran todos los equipos de Málaga, todos, 15 equipos de Málaga y el Córdoba de Córdoba, éramos los 16. Te estoy hablando de aquel equipo del Córdoba, te estoy diciendo Rafa Jaén, el Cone, Pepe Escalante, Manolo Cruz Carrascosa, Sepa, Arias, Antonio Díaz, pero de ahí salimos 5 futbolistas, fuimos traspasados por el Córdoba, de ese equipo. Entonces nuestro entrenador, ya te he dicho, que era Galvez, no tenía título de entrenador, no tenía nada y demás. Y nosotros ahí, yo no sé, pero ganamos en Málaga aquí, le metíamos 6 o 7 goles, yo no sé, podía haber metido en el año 50 o 60 goles, todos los partidos. Salíamos de Córdoba en taxi a las 5 de la mañana, solito, todavía ando desde la Plaza Séneca al Córdoba, a la Trinidad, que entonces estaba, la sede del Córdoba estaba en la Trinidad, en la iglesia, allí enfrente, la casa casi esquina, y de allí pues salían los taxis, y salíamos a las 5 de la mañana y llegábamos a Málaga. Recuerdo que Escalante en todos los partidos salía reventado porque vomita mucho, ¿eh? Y llegábamos allí a las 9, a las 8, a las 9 de la mañana, jugábamos a las 12, terminábamos de jugar, nos íbamos al Palo de Málaga a comernos una paella y otra vez para Córdoba, ¿no? Así estuvimos, nos quedamos segundos o primero o segundo, y jugamos lo que era el campeonato de España. Bueno, primero era de Andalucía y después de España. Eliminamos a Granada, me parece que fue, no sé qué, y nos tocó el Betis. Jaén estaba, es una anécdota, porque Jaén entonces estaba el entrenador del primer equipo de Córdoba, Marcel Domingo, del primer equipo. Entonces Jaén estaba lesionado, el Cone estaba lesionado, y fuimos al campo del Betis, ganamos, y no jugó Jaén, y ganamos 0-1 allí en Jaén, en el campo del Betis. Con el Betis ganamos 0-1, y el partido de vuelta en el campo de electromecánica, que era el único campo que había, pues no se jugaba en el Arcade, eso de jugar en el Arcade estaba prohibido, ¿no? Jugamos en el electromecánica. Creo que el Córdoba se equivocó porque nos quitó a Galvez, el entrenador, lo dejaron en segundo plano, y el que estuvo sentado en el banquillo fue Marcel Domingo. Jaén quería jugar, porque era un jugador importante, tuvieron que darle sauna para recuperar, porque estaba exceso de peso y demás, y jugó aquel partido. Y el Betis nos remontó a 1-3. Perdimos 1-3 y la verdad es que fue una de las desilusiones más grandes que me llevé en el fútbol, porque teníamos un gran equipo y podíamos haber llegado lejos. ¿Firmas con el Córdoba tu primer contrato profesional? ¿Finales de los 60? Yo, siendo juvenil, los 5 jugadores que te he dicho anteriormente nos pasan a entrenar con el primer equipo, porque el juvenil del Córdoba no entrenaba tampoco. Ah, no practicaba durante la semana. Nosotros éramos los 5 jugadores que íbamos a entrenar con el primer equipo del Córdoba, que por cierto, no sé la palabra exacta, si era discriminación, lo que era, ¿no? Nosotros nos vestíamos en la caseta del visitante. Los profesionales se vestían en la caseta del antiguo Arcade de la izquierda, el local, y nosotros nos íbamos visitantes. Y después de camino, pues el masaísta Mejía nos llevaba los 14 o 15 balones que íbamos a entrenar ese día para que le untáramos grasa a nosotros. Hasta que un día José Ramón García, portero del Córdoba,
es para descanse, llegó y puso las cosas en lo alto de la mesa y dijo, vamos a ver, ¿me podéis explicar por qué los niños se visten en la caseta del visitante y por qué los niños nosotros llevamos estos chandas mejores y ellos llevan los peores chandas y la peor ropa? Y entonces, a partir de ahí, pues nosotros empezamos a vestirnos con el primer equipo del Córdoba y empezamos a salir a entrenar con la misma ropa que el Córdoba. Entonces, ese año yo no firmo, yo estaba de juvenil y terminé esa temporada y al año siguiente pues yo paso a jugar en el Atlético Cordobés, sin ficha, sin firmar, sin contrato, sin nada. Paso a entrenar, a jugar en el Atlético Cordobés, que éramos todos los que pasábamos de juveniles, que teníamos un equipo muy bueno. Entonces, por el mes de noviembre o diciembre, Juanito Vázquez, jugador del Real Madrid, que jugó en el Real Madrid, se dejó caer por el Arcángel. Quiero recordar que venía a por Franco, un jugador que tenía el Córdoba y necesitaba para el Liturgi, entonces Juanito Vázquez entrenaba en el Liturgi de Andújar y necesitaba un jugador goleador. Y entonces le pusieron todos los suplentes, hizo el Córdoba un equipo con todos los suplentes del Córdoba contra el Atlético Cordobés. Y entonces jugamos el partido y cuando terminó el partido, dijo Juanito Vázquez, yo no quiero ninguno del Córdoba, yo que quiero a Cachabá. Y ese era yo. Fíjate, ¿te esperabas tú esa decisión? No, porque el Córdoba tenía muy buenos futbolistas, ¿no? Y quiero recordar que fue un jueves que jugamos el partido y Juanito Vázquez dijo que tenía que jugar ese domingo con el Liturgi, porque entonces en la tercera división estaba lo que es ahora casi la segunda A, Sevilla Atlético, el Granada, y ese año había una reestructuración de tercera división y descendían la mitad de los equipos. Había 12 grupos de tercera y descendían 10 equipos. Y entonces Juanito Vázquez, pues digo, quiero salvar el equipo. Y entonces me firmó a mí y a Cruz, un chaval que es de la línea de la Balompética linense, que estaba en el Córdoba de suplente, en el partido ese de suplente. Y se fue todo corriendo, es decir, el jueves lo hicieron, me dieron la carta y el viernes, no me se olvidará, yo me incorporo a la Liturgi el viernes y me llevan a la concentración de la Liturgi que estaba viendo el doctor Sivago. Estaba la plantilla viendo la película esta. Son anécdotas que no te se olvidan nunca. Desde luego. Y ya me metí allí en el cine con Juanito Vázquez y entonces eso fue un paso muy importante para mí, porque yo vivía en Córdoba, pues yo estaba estudiando, yo vivía en Córdoba, entrenaba con el Córdoba y los viernes me montaba en el tren con los asientos de madera, me levantaba a las 5 o las 6 de la mañana, iba solo desde la Plaza Cénica hasta la estación, me montaba en mi tren, llegaba a Andújar, yo no sé si tú has conocido la estación de Andújar, de Andújar, de la estación de Andújar hasta el pueblo, pues podía haber 3 o 4 kilómetros, y esos 3 o 4 kilómetros me los hacía yo con mi bolsita, con mis botas, que me las regaló Mejía, y me iba yo a una pensión donde vivía Juanito Vázquez. Fíjate. Allí me quedaba, me iba a entrenábamos a las 12 de la mañana, terminaba el entrenamiento, comía en la pensión y me volvía a Córdoba otra vez en el tren, que muchas veces me venía haciendo todo para ahorrarme el dinerito del tren, ¿no? Esa fue la primera experiencia mía de ahí. Fuera de casa, muy joven. Fuera de casa, muy joven, te estoy hablando con 18 años. ¿Se te pasaba por la cabeza, Manuel, ahí que tu vida iba a ser el fútbol o veías que la situación era tan complicada el día a día? Claro, porque evidentemente no había otra forma, ¿no?, de ir, pero... Mi ilusión era ser el fútbol. Claro, yo cuando vuelvo de la Liturgia y empieza la siguiente temporada, ¿quién era el Córdoba? Marcelo Domingo, me parece que estaba, Marcelo Domingo, sí, Marcelo Domingo era el que estaba, perdón, Marcelo Domingo fue la época primera, Izaguirre es el que está en el Córdoba. A mí al principio de temporada me mandan al Jaén, me voy a vivir a Jaén, allí ya me voy a vivir a Jaén,
y estoy 8 meses o 9 meses en Jaén jugando en tercera división. Y entonces se hace entrenador del Córdoba, Kubala. Kubala se queda con el primer equipo del Córdoba. Yo vengo, entreno con el Córdoba, me ve Kubala y tiene una decisión entre Escalante o yo pasarnos al primer equipo del Córdoba. Y entonces al final se deciden por Escalante. Escalante debuta, me parece fue en el campo del Atlético de Madrid con el Córdoba, y yo me quedo en el Jaén. Yo me tiro todo el verano, yendo a entrenar solo, con los toreros de Córdoba, el Puri, el Suri, toda esta gente que eran toreros, al Sagrado Corazón de Jesús en la Salle, lo que es ahora la Salle. Por detrás de la Salle, pues nos íbamos a la Cuesta de Reventón hasta las ermitas, andando con los toreros, porque esos son unos fenómenos, físicamente te reventaban. Pero yo cuando llegué a entrenar con el primer equipo del Córdoba, entonces los futbolistas no se cuidaban como ahora. Llegaban todos con 4, 5, 6 kilitos de más, y yo llegué, que era una pluma. Yo llegué y quizá no poca vergüenza, sino dije, quiero ser futbolista. Y entonces yo al entrenamiento me ponía el primero, tiraba para adelante, porque antes no era como ahora físicamente, tiraba para adelante y los veteranos me decían, niño, ¿qué quieres? ¿Qué te crees que va a jugar en el primer equipo? ¿Qué te crees que...? Y porque, os lo vuelvo a decir, había una discriminación total del futbolista veterano con el futbolista joven, ¿eh? Yo te estoy hablando de Escalante, de Jaén no, Jaén cayó de pie, el CONE cayó de pie y apostaron por él. Y a base de trabajar, Dios llegó Marcelo Domingo, Cruz Carrascosa lo cedieron, Escalante también, en fin, cedieron a todos, menos yo, me quedé yo. Y Izaguirre pues me hizo plantilla del equipo, y entonces se jugaba aquí en verano el trofeo Montilla Moriles. Jugábamos contra el Sporting de Lisboa, y en el descanso me dio SAD. Yo lo más importante recuerdo es que la gente, me emociona un poco. Claro. Fue mi debut y la gente terminó el partido y hablaban de mí. Para mí fue eso muy importante. Y Marcelo Domingo le debutó Izaguirre. Es que Marcelo Domingo también lo tuve yo, por eso me confundo con él. Y me dijo, al terminar aquel partido, me dijo, no te preocupes, que te quedas en primera plantilla. Me quedé en la plantilla y el primer partido fuimos a jugar a Calvo Sotelo, Puerto Llano, en segunda división A. Yo no salí de primera hora, salí en el descanso por Roja, un pedazo extremo que tenía el Córdoba, que para descanso también, que murió en un accidente de tráfico en su país. Y me dio la oportunidad, me dijo, venga, chaval, ahí está, ganamos 0-1 en Puerto Llano, y para mí fue importantísimo ese partido. Desde entonces no me quitaron de titular. Entonces era difícil jugar en el Córdoba porque era gente veterana, te estoy hablando de Juanín, de Simonet, Mingorance, José Ramón García, Roja, Arana, Luis Costa, es decir, un pedazo de equipo del Córdoba. Y desde entonces fui titular indiscutible. Lo que pasa es que yo me centré que yo lo que quería era jugar. Me pasó como cuando fui al Español. Yo lo que quería era jugar. Y el jugar, a mí el entrenador me dijo, mira, tú físicamente eres una bestia, sabes incorporarte en ataque, sabes defender, yo te voy a poner siempre a marcar a un equipo importante, porque entonces se marcaba al hombre. Porque se jugaba con un libre, que te esperaba el libre, antes no había tarjeta ni nada, te esperaba el libre
y se te tiraba el pescuezo, ¿no? Y quiero recordar que debuté, bueno, haciendo esa misión en Valladolid, jugando marqué a Enderiz, un pedazo futbolista que tenía el Valladolid. El marca me puso un 3 y encima ganamos 0-1 y metí el gol. Después en el Betis, González, un pedazo futbolista que tenía el Betis, también ganamos 0-1, y también, no, ahí no metí el gol, ahí fue, me parece que fue Roja. Y entonces en el primer año mío en el Córdoba metí 5 goles o 6 goles. Mi primer gol en el Córdoba en segunda división lo metí en Orense de córner directo, lo tiré, había mucho aire y lo metí gol olímpico. Y ahí fue mi primer gol en el Córdoba. ¿En segunda división? En segunda división A. Y ya de ahí ya me centré en meter goles. Y a partir del año siguiente pues ya fui máximo de la segunda división con Santillana y era una media de 20 porque antes no se jugaba tantos partidos como ahora, antes eran 30 partidos, 15 en casa y 15 fuera, eran 30 partidos los que se jugaba y si había Copa del Rey, pero Copa del Rey te tocaba el primer partido a doble vuelta contra el Madrid, pues figúrate tú los que te metían, ¿no? No es como ahora que te juegan y eso fue mi primer inicio en el Córdoba. ¿Y qué mejor modo de proteger un bien tan preciado que confiándolo a personas que nos hagan sentir seguros? Y nunca en manos de tu perro, por muy listo que éste sea. Para ello existen los corredores. No, esos no. Corredores de seguros, mediadores entre las compañías aseguradoras y tu bienestar. Como los profesionales de Grupo PAC, líderes en el sector de las corredurías a nivel nacional. Hombres y mujeres experimentados que conforman una amplia red propia y de franquicias en todo el territorio. Hay una persona de Grupo PAC muy cerca de ti, que conoce tus necesidades y te ofrecerá un seguro a medida, convirtiéndose en tu mejor compañía en este emocionante y largo viaje. La vida. Nadie dijo que fuera a ser fácil, pero sin duda, vivir es la mayor de las aventuras. Celebra cada día con la tranquilidad de sentirte seguro y sé feliz. Grupo PAC. Estamos seguros. Qué alegría, ¿no, Manuel? Ver reflejado ese esfuerzo, ese sacrificio del que tanto he hablado, porque iba hablando y me vienen a la mente todo lo que ha ido nombrando, desde el esfuerzo en bicicleta espejo a por la cartilla de Juan Verdugo familiar, desde el esfuerzo de subir rampa por la cuesta del Reventón, ¿no? Para prepararte, para ser el que tira, ¿no? de ese Córdoba, para ganarte un sitio como joven, al que no aceptan dentro de un grupo, que fíjate qué curioso cuando ahora el fútbol ha cambiado tanto que ahora los jóvenes son los primeros en poner ahí, pero qué alegría tan grande el que también ir nombrando a todos esos jugadores que ha ido diciendo, Juanín, Simonet, Mingorance, y superarlos a nivel de goles hasta tal punto que llama en ti la atención cuando ya pasan 7 años si no me equivoco, y te llama el Real Club Deportivo Español de Barcelona. Y te marchas a Barcelona con 20 y pocos años. Sí, 24 años. Yo estoy 5 años en el Córdoba. Mi primera etapa son 5 años en el Córdoba y en esos 5 años en el Córdoba tuve la faceta que hubo la selección amateur, que existían, que eran jugadores que no éramos profesionales, no teníamos ficha profesional, porque yo en el Córdoba jugué el primer año, jugué con ficha amateur, del filial del Córdoba era, como te digo, después de la olímpica, era la amateur, la olímpica, la sub-23
y la absoluta fui ya con el español, pero con el Córdoba fui a la olímpica, a la amateur y a la sub-23. Con ellos íbamos Juan Verdugo, Crispin, Paquito Varo y yo. Éramos los 4 que nos íbamos en el mini de Crispin, un mini que tenía, y nos íbamos a Madrid que los miércoles, porque se entrenaba los miércoles, entrenábamos allí con la selección, y a esos 4 estuvimos yendo, ya te digo, los 5 años que estuve en el Córdoba, mi primera etapa en el Córdoba, fuimos a la selección. Y allí conocí a José Emilio Santamaría, el seleccionador de la selección española, y que fue seleccionador de la absoluta también en el Mundial de aquí de España. Y debuté con la selección española, la sub-23, la olímpica, con la olímpica debuté en Salamanca contra Polonia, le ganamos 4-1, metí 3 goles y Planella metió el 4. La anécdota es que cuando veníamos para Córdoba, veníamos en avión y nos tenían la afición de Córdoba, se despertó un poquito y nos estaban esperando en el aeropuerto para recibirnos a los 4 futbolistas. Pues con la mala fortuna que había mucho aire y nos tuvimos que ir a Sevilla a aterrizar. Así que eso no lo perdimos, ¿no? Sí. Y luego ya al 5.º año mío fui máximo goleador con el Córdoba. Siempre he sido el máximo goleador del Córdoba, menos el primer año, que metí 5 goles. Los demás años fui siempre máximo goleador del Córdoba. Y el 5.º año mío en el Córdoba, bueno, ya te digo que yo con Campanero, que era el que estaba de presidente, todos los años, porque renovaba por 3 años, pero todos los años me llamaba y me decía, renovar, me subía la ficha, me subía el sueldo, y hasta que llegó el 5.º año, le dije a Rafael, quiero salir, porque si no, no voy a jugar nunca en primera y no voy a salir. Bueno, me he dejado un poquito atrás, quizás cuando yo empecé, una cosa muy importante, que yo el primer sueldo que recibo en el Córdoba son 8.000 pesetas. De la época, de soltero. Y mi padre cobraba 4.000 en 4 trabajos que estaba. Y yo llegué y entregaba mi sueldo íntegro a mi casa, porque yo sin mi padre y sin mi madre y sin la ayuda de mi familia no hubiera llegado a nada. Ellos se sacrificaron siempre por mí. Si había que buscar una comida extra, era para mí. Tenía 4 hermanos más. Trabajo cuesta esto. En fin, y siempre ha sido para yo. Yo lo primero que hice con la primera ficha del Córdoba, comprar un piso a mis padres. Ellos lo habían dado todo por mí. Y yo pues tenía que corresponderle, ¿no? Que siempre hemos vivido, toda mi familia ha vivido en el piso ese, hasta que por la vida dejaron de estar con nosotros, ¿no? Eso me se había quedado atrás, por eso te digo que... Entonces, el 5.º año mío en el Córdoba, cuando yo llego a Campanero, le digo que yo ya... Recuerdo que mis fichas eran 150.000 pesetas. Más, porque el futbolista era anterior, ahora el futbolista son en 10 meses, dividir lo que gana en 10 meses y demás. Antes teníamos una ficha que era 150.000 y 8.000 pesetas de sueldo, que en aquel entonces ya eran 12.000, cuando a los 5 años fueron 12.000 pesetas. Yo le digo a Campanero, Rafael, yo necesito salir, yo necesito o me sube lo que el Córdoba no puede pagar, es que el Córdoba no puede pagar más, pero total, que se pone conmigo contacto, perdón, no conmigo, sino con el Córdoba, José Emilio Santamaría,
le dice al español, firma en el español y dice que quiere a Manolo Cuesta, que lo quiere. Entonces no teníamos representantes y entonces Mascaró, un representante de futbolista que había en toda España, pues me ofrece al español. Yo me voy con Torronteras, me voy a Barcelona, impresionante. Yo, don Manuel Mélez, presidente en España de los tabacos filipinos, te estoy hablando en el año 73-74, presidente, era una institución en España, y yo en el despacho de don Manuel Mélez me meten allí en la de estas de tabaco filipino y una mesa muy larga, 14 o 15 directivos y yo solo, sin representante, ni nada. Te hablo porque es una anécdota importante. Entonces me dicen, yo allí no se habla de cantidades, me hacen el reconocimiento, bueno, anteriormente ya me habían hecho el reconocimiento médico, me tenían metido en casa de Mascaró para que la prensa no supiera nada y demás, y llega el momento de firmar, me voy allí, estoy allí firmado y me llega el momento de firmar, mira, te vamos a dar lo mismo que el Solsona, tanto. Y yo digo, no, yo no sé lo que gana Solsona ni me interesa. Te estoy hablando, yo tenía 22, 23 años, sin representante y sin haber negociado nunca nada, y loco por quedarme en el español, y loco por firmar. Y mi padre me dijo, tienes que ser duro. Y yo le dije, yo quiero esto. Y dice, hombre, y empezaron a reírse. Y hombre, pero si eso no lo gana ni Solsona, hombre, que es un ídolo aquí, la verdad que era un ídolo. Y digo, a mí lo que me ha dicho mi padre, yo ya empiezo a adivinar un poquito lo que ha dicho mi padre. Entonces me llega el presidente don Manuel Mélez con un pedazo puro y me pone en lo alto de la mesa un teléfono de estos góndolas antiguos, de esos llama a tu padre y dile lo que te damos. Llamo a mi padre y digo, papá, pasa esto es lo que me da. Y dice mi padre, ¿te vienes para Córdoba? Y digo, ¿qué me ha dicho mi padre que me voy para Córdoba? Y el Mascaró, el representante que iba a coger pasta, digo, te lo puedes hacer así, el presidente del Córdoba tampoco, porque el Córdoba cogía 12 millones de pesetas, te estoy hablando, y la sesión de Rivero, máximo goleador de segunda división ese año. Rivero, que estuvo aquí en el Córdoba, y era máximo goleador de segunda división, pero su vida no era muy buena y por eso el español se lo quiso quitar del medio. Entonces, Mascaró, bueno, yo de la parte que me corresponde, yo doy tanto. Y el Córdoba no, el español dice, bueno, yo subo tanto y tú tienes que bajar. Llamo a mi padre y digo que mira, hemos llegado a esta cantidad pero yo tengo que aportar lo mismo que ellos bajando. Y dice mi padre que no. Entonces Torronteras llama a Campanero y dice, Rafael, aquí hay un problema de 400 a 500 mil pesetas. ¿Qué podemos hacer? ¿Lo aportamos nosotros? Dice Rafael, dile a Manolo que se ponga. Me puse yo y me dijo, vete a mí, cuando venga, tú firmas, que cuando venga nos vamos a mi finca y 25.500 metros de terreno son para ti, te hago la escritura. Yo de Campanero, la verdad es que todo lo que me ha dicho lo ha hecho, y le dije a mi padre, mira esto, dice mi padre, pues tira para adelante. Antes de eso, se levantaron de la mesa. Antes de llegar a un acuerdo y decir yo doy tanto, se levantaron de la mesa y hicieron la mago dice. Y yo dije, madre mía, qué ruina me voy a buscar. Yo loco por firmar y veía que se iban ahí. Y ya fue cuando volvió Mascaró y ya se hizo todo lo que anteriormente te he dicho. Una negociación dura, pero que dio su fruto. Dio su fruto y además, ya te digo que mi padre
fue importante en esa negociación y yo pues viví una experiencia porque después a los 3 años volví a renovar en el Español y volví a estar sin representante, es decir, que yo nunca he tenido en mi vida, he tenido representante como los niños ahora con 12 años ya tienen representante, que los vuelven locos a todos, por supuesto. Y hasta ahí fue mi historia al firmar en el Español. Luego yo firmé una cláusula en la cual yo seguía jugando en el Córdoba, porque estábamos hablando del mes de marzo. El Córdoba todavía no estaba salvado, porque antes se descendía de segunda A, se descendía a tercera. Directamente. Y descendían 6 equipos, una barbaridad. Y entonces el Español me hizo una cláusula en la cual me decía que no podía jugar en el Córdoba, que me retiraba, que no jugábamos más partidos. Entonces, efectivamente, se firma esa cláusula y yo dejo de jugar en el Córdoba, se pide permiso para jugar aquí contra el Cádiz, me hace un pequeñito homenaje, me dan unas plaquitas y unas cosas y juego contra el Cádiz el último partido aquí en casa, que por cierto perdimos. Yo ya dejo de jugar en el Córdoba y con la mala fortuna que el Córdoba se mete en descenso, en la promoción, porque descendían 4 y 2 jugaban en la promoción. Y nos metimos en la promoción. Y entonces el Córdoba le dice al Español que tengo que jugar. Entonces el Español me hace a mí un contrato personal que si me lesiono en el transcurso de los partidos, el contrato quedaba nulo. Yo lo firmo, por eso muchas veces me río de esto que dice que soy anticolorista, me río de ellos. Me río de ellos porque yo arriesgué mi salud deportiva y mi bienestar, porque para mí firmar en el Español fue mi bienestar, ¿no? Sin embargo, firmé ese contrato. Jugamos creo recordar, contra el Gerona, jugamos la promoción. Ganamos aquí en Córdoba 3-0, metí los 3 goles. Después fuimos a Gerona y perdimos 3-2 y metí un gol yo y un gol Club Carrascosa y salvamos al equipo y ya me incorporé al Español en la temporada 74-75. Después de una serie de años en Barcelona, luego ya regresa a Córdoba y es que es verdad que me quedo sin tiempo, Manuel, me encantaría seguir hablando, pero por ir acotando un poquito más, te vuelves de Barcelona con 35 goles en la saca, como se suele decir. Del Córdoba como futbolista profesional te retiras como máximo goleador con 105, confirmamos ese dato, ¿verdad? Que hay muchos datos por ahí. Sí, 105 goles oficiales. Y acabas tu temporada, tus últimos días de futbolista en Rute con un viejo amigo como Rafael Sedano. Por ir cerrando, ¿en algún momento pensaste en seguir más allá de entrenador o tenías muy claro que lo tuyo, tu segunda vida deportiva iba a ser ya ligada al Séneca? No, mi segunda vida yo nunca pensé de entrenador, porque tuve la oportunidad de que incluso cuando yo termino contrato en el Español, me ofrece la Secretaría Técnica del Español y no la acepto. No la acepto, me vengo a jugar aquí a Córdoba cuando en el Arcángel el césped estaba así de alto, tenía 50 centímetros de y jugaba el Córdoba en segunda vez. Pues se me ha pasado que yo tengo con el Córdoba máximo grado 2, ascenso a primera división y ascenso de segunda vez ese año que vengo del Español. Yo prácticamente hago con Cayetano Rey, hacemos la plantilla porque en el Arcaer, el día que yo hago la presentación con el Córdoba, yo ese día me harto llorar porque yo le dije a mi mujer y a mi familia, a mi padre, dije, yo me voy, yo no firmo aquí. El césped, yo entro al césped, bueno, la preferencia era todo hierba, no entraba la gente nada más que en tribuna, y el cuarto partido de Liga, nosotros estuvimos hasta el 28 de diciembre sin perder. Perdimos en Mallorca 5-1, el Día de los Santos Inocentes, que todo el mundo se creía que era inocente, porque íbamos los primeros en segunda vez arrasando. Y entonces el cuarto partido de Liga, el Arcángel estaba lleno, y el césped lo pusieron fenomenal.
Lo pasamos mal al principio, pero ya te digo que de segunda B a segunda división, te estoy hablando los equipos que había, el Mallorca, el Málaga, el Deportivo de La Coruña. Entonces estaba dividida la segunda B en dos grupos. Nosotros estaba en diagonal y nosotros nos quedamos segundos. Mallorca se quedó primero, nos metieron allí 5, pero después aquí le metimos 4 nosotros al Mallorca. Y ascendió el Mallorca primero y nosotros segundo. Otro de los logros, como tú bien decías, ese ascenso. Y luego, pues ya una vez que retirado, Manuel, en el Seneca, pues la cantidad de años que lleva ahí, que ha dejado legado, un legado de esa formación, ese club que no solamente se dedica pues a formar a chavales, sino bueno, un poco enseñarles los valores de la vida, del deporte, ¿verdad?, del compañerismo. Son tantos y tantos los jugadores que no tenemos tiempo para nombrarlos a todos, que han pasado por tus manos, sí. Tanto chicos como chicas, sí, también. Sí. Y se ha quedado corto. En la entrevista parecía que iba a ser larga, ¿verdad? Pero se ha quedado corta porque todavía... ¿Cuál es el recuerdo más bonito o qué es lo que te lleva de todos estos años antes de que dejes ya paso a tus hijos que también están ahí ayudándote? Yo lo que más me llevo y lo que más valoro es que jugadores, muchísimos, que han pasado por el club del Seneca desde chiquitos, han labrado su porvenir. La palabra sea bonita decirlo, pero son millonarios. Gente desde Juan Verdugo, Martínez, Alberto Toril, hasta las actuales de ahora de Rey, Joaquini, Álvaro Medrán, Alfonso Pedraza, Antonio Blanco, Miguel Baeza, infinidad. Y los que hay ahora en proyectos, ¿no? En proyectos que están en equipos ya importantes. Para mí es un orgullo de que el Seneca haya colaborado con esos jugadores, aunque ya te digo de repaso, el futbolista es muy egoísta y cuando llega no se acuerda de los de atrás. Pero vamos, uno no lo hace por eso, lo hace, ya te digo que yo, por ejemplo, yo jugué en el Rute por Rafael Sedano, que era muy amigo mío, y me dijo, que no eres capaz de jugar en el Rute. Digo, que yo no soy capaz, hombre, y jugué un año en el Rute. Es decir, anteriormente jugué en el Liturgi. ¿Por qué? Porque mi primer equipo que jugué profesional fue el Liturgi. Y entonces dije, voy a terminar jugando en el Liturgi. Y jugué en el Liturgi un año, por cierto, con Rafael. Para completar ese ciclo. Entonces mi vida deportiva ha sido y Liturgi, Córdoba, Español, y Liturgi y Rute. Y no cabe duda, el más importante es el Seneca. Y luego, pues en fin, ahora espero que mi hijo tanto, porque el mayor Manel es informático y tiene su vida resuelta, tanto Rubén como Isaac, que tiene un futuro enorme en esto aunque tiene su carrera, por ejemplo, Isaac es maestro de escuela, pero no está ejerciendo. Rubén, ya lo sabes tú, es un futbolista importante, juega en gran equipo, pero ahora yo estoy un poquito a la cuneta. Ellos están llevando muy bien el Seneca, porque si yo viera que no lo llevaba bien, no me ponía en un lado, ¿no? Y entonces me he puesto en un lado, yo llevo mi parcela y yo la parte deportiva, parte técnica y parte de demás, yo solamente me llevo la parte económica y la parte de la que nadie quiere, la de limpiar los campos y preparar la equipación y demás. Manuel Cuesta nunca se va a retirar. No, porque el día que me retire me verás con barriga, entonces no. Prefiero estar todos los días, ahora mismo, en fin, prefiero estar activo hasta que algún día dejemos de estar aquí entre todos. Manuel, las tres últimas muy rápidas. ¿El Seneca qué es para ti? Todo. ¿El Córdoba qué es para ti? Casi todo. Primero, te voy a ser sincero, soy senequista y cordobesista. No soy cordobesista y senequista, soy senequista porque lo debo todo al Seneca y soy agradecido porque el Córdoba me dio la oportunidad, a mí me dio la oportunidad la sociedad local del Córdoba Club de Fútbol. Ha habido épocas, por ejemplo, en la época que yo estuve, pues yo, Rafael Campanero, voy a muerte con él, he ido a muerte con él. Las entidades no son los que lo llevan, sino lo que representa, y para mí representar el Córdoba es que tengo que estar agradecido, porque todo lo que yo he sido en el fútbol se lo debo al Córdoba Club de Fútbol.
Pero claro, el Seneca es como si fuera mi hijo, entonces no voy a ser, pero me río mucho de los que dicen que no soy cordobesista. Esa era mi última pregunta. ¿Qué le dices a esa gente? Mira, una cosa, que vean la entrevista completa, que la vean completa y se den cuenta lo que supone para mí el Seneca, lo que supone para mí el Córdoba, y que valoren si soy cordobesista o no, que lo valoren y verá como todo el mundo se da cuenta que soy de cordobesista como el que más soy cordobesista, porque le debo mucho. Manuel Cuesta, muchas gracias. A ti. ¿Y qué mejor modo de proteger un bien tan preciado que confiándolo a personas que nos hagan sentir seguros? Y nunca en manos de tu perro, por muy listo que éste sea. ¿Para ello existen los corredores? No. Esos no. Corredores de seguros. Mediadores entre las compañías aseguradoras y tu bienestar. Como los profesionales de Grupo PAC, líderes en el sector de las corredurías a nivel nacional. Hombres y mujeres experimentados que conforman una amplia red propia y de franquicias en todo el territorio. Hay una persona de Grupo PAC muy cerca de ti, que conoce tus necesidades y te ofrecerá un seguro a medida, convirtiéndose en tu mejor compañía en este emocionante y largo viaje. La vida. Nadie dijo que fuera a ser fácil, pero sin duda, vivir es la mayor de las aventuras. Celebra cada día con la tranquilidad de sentirte seguro y ser feliz. Grupo PAC. Estamos seguros.